Saludamos a Quique Fernández de Pinedo, portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava. ¿Qué tal, señor Fernández de Pinedo? ¿Cómo está? Bien, Egunon. Bueno, siempre preguntamos a todos los invitados cómo llevan ustedes lo de la pandemia, ya casi en lo personal, ¿cómo les afecta? Bueno, de momento en mi entorno pues no me puedo quejar, pero bueno, está claro que yo creo que es generalizado, que hay un cierto cansancio y un cierto sentimiento también, no sé, de tristeza también. Es ya la tercera ola y yo creo, eso lo noto, ¿no? En mis amigos, en el trabajo y demás. Yo creo que eso es generalizado, ¿no? Y también se percibe una cierta rebelión, digamos, contra las medidas. Este fin de semana, de nuevo, incidentes. Los hemos vivido en su momento también aquí en Vitoria-Gasteiz. El Partido Nacionalista Vasco, escuchábamos a su presidente este fin de semana en Radio Euskadi, habla de la moscorra borroca. Los chavales que se emborrachan y luego montan bronca. Interpela directamente a su formación, a EH Bildu. ¿Usted se da por aludido? Bueno, dos cosas. Primero, yo lo de ayer me pareció un clásico. O sea, lo dieron todo, ¿no? O sea, lo del señor Ortúzar. Tienen un momento problemático, el PNV, con toda la crisis de las vacunas. Y entonces es un clásico, pues, el desviar el tema y entonces empezar a hablar, pues la culpa la tiene, pues en este caso otra vez, los de siempre, EH Bildu. Bueno, yo creo que hay que... dos cosas también, ¿no? Ese hartazgo que existe en la población, creo que hay que entenderlo. Creo que también hay una falta de pedagogía por parte de los gobernantes. Primero creo que se han dado bastantes tumbos, digamos, bastantes bandazos, digamos. No hay una política coherente, o sea, en todos estos meses, ¿no? Y luego no hay una pedagogía y entonces pues lo que se pide a la población es, primero, restricciones, sin hacer, por ejemplo, inversiones en personal, en más rastreadores. Yo creo que eso también es importante. Y luego lo que no se puede hacer es, bueno, cuando salen las cosas bien, cuando bajamos, pues me apunto el tanto, y cuando empieza a subir los casos de pandemia, empieza a culpabilizar a todo el mundo. Y eso es lo que no se puede hacer. Pero son incidentes organizados, como también se deja intuir desde el Departamento de Seguridad. No son espontáneos, no es de gente que se mosquea en un momento determinado, sino que puede haber una acción política. ¿Usted qué cree? Eso, a ver, aquí ha habido, vuelvo a decir, aquí ha habido una intencionalidad. Ha habido, efectivamente, nosotros entendemos que hay que apelar a la responsabilidad de todo el mundo, no solo de los jóvenes. De los jóvenes, porque tampoco podemos culpabilizar a los jóvenes, hay que pedir responsabilidad. El tema de la salud es un tema que es fundamental, ser responsables. Dicho esto, a nosotros nos ha parecido desproporcionada, desde luego, la actuación de la Ertzaintza en Donosti. Todos pudimos ver un mando diciendo tirar a dar, cuando en la misma semana que se producía lo de la sentencia de Cabacas. ¿Esto qué es? O sea, tirar a dar. Y luego, además, ha habido días, me decían a mí que el día siguiente, por ejemplo, cuando en la parte vieja de Donosti pues no había absolutamente nadie, de repente entran también pues con todo el montaje, justo coincidiendo cuando empieza el informativo, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido una intencionalidad. O sea, no niego que bueno, pues siempre que haya habido elementos irresponsables y demás, pero yo creo que ha habido una intencionalidad y que no se puede desviar el tema. Y que todo esto, que lo que vimos ayer, es un clásico y que no se sostiene, ¿no? Pero ayer, según fuentes del Departamento de Seguridad, 200 personas, seguramente de todas las edades, hasta un menor, creo, detenido de 15 años, que estaban fuera ya de la hora de toque de queda, que llega la Ertzaintza con la obligación, lógicamente, de hacer cumplir ese orden de queda, ese toque de queda, y comienzan a lanzarles piedras, botellas. Un llamamiento explícito, claro y contundente, como pedía Andoni Ortúzar desde EH Bildu, a esas personas, ¿serviría de algo? A ver, te lo he dicho antes, nosotros apelamos a la responsabilidad. Entendemos que en una época como esta, pues no se puede, se tiene que actuar por el bien común y no se puede, aunque uno esté cabreado y demás, se tiene que prevalecer esa responsabilidad común, ¿no? Pero vuelvo a decir, es que lo dicho ayer por Ortúzar no responde a la realidad. O sea, es intentar, ante una situación en la cual están nerviosos el PNV porque se le están acumulando problemas, pues es intentar culpabilizar, en este caso, a un sector político concreto, y eso no está ocurriendo. Que están ocurriendo
situaciones que no son responsables? Sí, pero hay que situarlos, yo creo que hay que actuar con rigor. Y lo que no se puede es lo que vimos ayer, desde luego, por parte del señor Ortúzar, de intentar crear como algo que está organizado contra la Ertzaintza y demás. Creo que todo eso sobra. Marca usted en ese... Además, están surgiendo numerosos escándalos que salpican, en este caso, al PNV, y me parece que ese tipo de gobernanza, desde luego, tiene mucho que desear. Soberbia porque tienen garantizada una mayoría suficiente para sacar las cuentas, excepto en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, donde ese acuerdo ha sido posible con el Carrequín Gasteiz. Decía el consejero de Economía, Pedro Azpiazu, hablaba en la negociación para los presupuestos en el Parlamento de que no podían aceptar unas propuestas de la oposición, y en referencia en concreto a EH Bildu, porque eran pretenciosas, no realistas y eran más exigencias políticas fuera del ámbito presupuestario. ¿Eso ha podido ocurrir también aquí en Álava? Mira, nuestro planteamiento ha sido muy claro desde el principio, y es, en una situación extraordinaria como esta, hacían falta unos presupuestos extraordinarios. También recursos extraordinarios. Bien, recursos. No se ha querido tocar. Había dos posibilidades. Una era la tasa COVID que nosotros planteamos, es decir, las personas, las grandes fortunas, las personas que tienen capacidad económica, que hagan un acto solidario y que digamos, que aporten más. Esto es algo que no lo decimos solo nosotros. El FMI ya en octubre insistía en esto. Bien. Y luego la otra posibilidad era hay una posibilidad de endeudamiento en el cual Diputación ha recurrido a una parte, a la mitad, pero había posibilidad de recurrir a más. Entendemos que el momento exigía también ir a más endeudamiento, y nosotros hablamos de 4 fondos. Un fondo para reforzar los servicios sociales, cosa que no se ha hecho. Un segundo fondo para ayudar al tejido económico a la vez, para ayudar a los sectores afectados, que ahí proponemos otros 15 millones, que entendemos que no se está respondiendo como se esperaba, que no están llegando las ayudas, y luego un tercer fondo, digamos, para el tema de la transición ecológica e industrial tan necesaria, ¿no? Y luego hablamos también del otro fondo también para las entidades locales. Sí. Ajá. Digo, todos esos fondos existen en los presupuestos. Algunos se incrementan incluso en políticas sociales. 8 millones más que en el anterior presupuesto, en el proyecto que llevaba y que ha salido aprobado por parte del Gobierno. No es suficiente, en su opinión. También se recogen ayudas para la economía, para el comercio, para la hostelería, para el empleo. Pero consideran que no es suficiente. Desde luego, las ayudas para el comercio y demás son ayudas que pueden venir en cualquier otro presupuesto normal. Nosotros entendemos que no han entendido lo especial del momento, y desde luego que con esas ayudas, ni con las de, en este caso, Diputación, y con las de Gobierno vasco, no están llegando a esos sectores afectados. Y además de eso está el tema, ya que has mencionado servicios sociales. Los últimos años llevamos, si antes las plazas públicas eran la mitad, en los últimos 10 años ha habido la tendencia es a privatizarlo, ¿no? Entonces, en este momento tenemos ya un 65% de plazas privadas, de las cuales solo el 9% están concertadas, solo el 9%. Y es que ahora, ha habido un aumento porque las necesidades han aumentado. Pero no llega con eso, no llega porque hace falta reforzar las plantillas, y nosotros solicitamos que 4 equipamientos que algunos de ellos habían prometido que se afronten en esta legislatura. Y además, lo más sangrante es que una residencia como San Prudencio, que ha sido emblemática, que lo que pretende ahora, lo que propone la Diputación es cargárselas, es decir, las casi 40 plazas que existían, tanto plazas de residencias como de viviendas comunitarias, pues desaparecen, y entonces vamos para atrás. Pero son plazas que se van a incluir en ese proyecto de nueva residencia que se va a levantar pero antes se nos 6. anunciaba que con eso se iba a sumar, y ahora lo que se hace es, como se va a creer eso, destruimos más plazas públicas. Y no solo eso. Es que la pandemia nos ha enseñado también lo importante de los cuidados, y tenemos una situación en la cual tenemos residencias de primera, de segunda y de tercera, por el tema que existe luego del cheque de servicio que se da y que se permite, ¿no? Ha habido situaciones extremas en algunas residencias. Hay unas condiciones laborales precarias
todos los miércoles vienen a Diputación las trabajadoras de las residencias privadas, y que lo oigan los oyentes, cobran 997 euros brutos y llevan años. Y Diputación mira para otro lado. ¿Cómo se resuelve, pues señor Fernández de sencillo, Pinedo, con voluntad con política. unos presupuestos más altos destinados a la gestión de esas residencias con los que tiene concertada la Diputación Foral Plazas? Nosotros entendemos que con en torno a 3 millones de euros, es decir, tú a las empresas, tú eres la última responsable es Diputación. Con una cantidad pues cercana a los 3 millones se podría resolver ese tema y conseguir un convenio justo. Porque en Guipúzcoa están cobrando 1.500 euros, en Vizcaya 1.400. ¿Cómo es posible que aquí estén cobrando 997? Que Diputación mire para otro lado. O sea, creo que es sangrante. Y luego también es el sistema, el modelo está precarizado y yo creo que ha sido un aviso en la pandemia y entendemos que en este presupuesto lo que vemos es que no toman nota y que están actuando pues como si no pasara nada, y bueno, hay un incremento pues porque hay unas necesidades cada vez crecientes, pero no vemos ese cambio que se necesitaría en este momento. Dice el diputado general Ramiro González que va a seguir esforzándose para conseguir acuerdos a partir de ahora con la oposición. ¿Qué tipo de oposición? ¿Qué actitud va a mantener a partir de ahora EH Bildu? Bueno, yo le decía el otro día a Ramiro González, desde que empezó la pandemia, nuestro grupo ha hecho numerosas aportaciones, muchas en positivo, porque entendemos que en unos tiempos tan difíciles hace falta arrimar el hombro y actuar conjuntamente. Lo vamos a seguir haciendo, pero nos da pena que todas esas aportaciones no haya habido en ningún momento una posibilidad de crear una mesa de trabajo conjunta, que es lo que pedíamos, o de hacer una cogobernanza, una colaboración. Tampoco lo ha habido. Un segundo ejemplo ha sido los fondos europeos, unos fondos que van a marcar los próximos años. Yo le pedí personalmente en un pleno que estábamos dispuestos a colaborar y a hacer una aportación, a hacer, ¿por qué no?, como territorio, una propuesta conjunta entre todas las fuerzas políticas y entre los agentes sociales. No he tenido respuesta. Han pasado meses, no me ha respondido. Y una tercera oportunidad ha sido los presupuestos, en los cuales han dicho, como tenemos mayoría absoluta, pues aplicamos el rodillo y no os aprobamos ni un euro. ¿Cree que esa va a ser la tónica a lo largo de todo el año? Es la que está siendo, es la tónica que está siendo y nos parece que es tener una gobernanza muy pobre, mediocre. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que es necesario en este momento hacer las cosas de otra forma. Nos va a tener dispuestos. Es decir, habrá otras situaciones en las cuales podremos colaborar, vamos a seguir teniendo esa predisposición, digamos, a colaborar, pero estamos preocupados con esa actitud, ¿no? Con esa actitud que decía soberbia, prepotente, y creo que no ayuda a la sociedad en general. Se quejan también desde el Partido Nacionalista Vasco de que es más fácil pactar con EH Bildu en Madrid por parte del gobierno de coalición Partido Socialista Unidas Podemos que en las instituciones vascas. Un ejemplo ha sido, usted lo mencionaba, los fondos europeos. EH Bildu ha dado su apoyo al Real Decreto que regula la gestión de esos fondos europeos. Y que da luz verde, dice ella, al recorte de los derechos sociales y laborales y que están concebidos además esos fondos para financiar con dinero público proyectos privados que favorecen a las grandes empresas. ¿Por qué EH Bildu ha apoyado esa gestión, que también centraliza desde el gobierno central la gestión de esos fondos? Bueno, hay como tres cuestiones ahí. En primer lugar, habría que preguntarle lo mismo a Ortúzar. ¿Por qué EH Bildu consigue acuerdos en Madrid y por qué aquí es imposible? Yo creo que la pregunta también es para el PNV, ¿no? Porque eso demuestra que sí que tenemos predisposición a llegar a acuerdos y aquí algo está fallando, ¿no? Segunda cuestión, se ha conseguido en ese acuerdo pues dos cuestiones que nos parecen fundamentales. Una, que haya transparencia, que puedan participar los agentes sociales, económicos y demás, es decir, que se haga con transparencia todo ese proceso de los fondos europeos. Esa era una de las cuestiones que se ha aprobado. Y la segunda era que se aumente la capacidad de los ayuntamientos para también participar en estos fondos europeos y que puedan hacer propuestas y demás. Entonces nos parece que son dos cuestiones que mejoran el asunto. La tercera cuestión, nosotros también vemos con preocupación algunas cosas. La propuesta que ha hecho el gobierno vasco, sí que es cierto que, bueno, que ahí había
una asesoría privada en el cual la primera propuesta, por ejemplo, era la mitad de todos los fondos iban para el TAP, para Petronor y para Iberdrola. Bueno, nosotros también somos críticos con la orientación que se está dando en este caso por parte del gobierno vasco a esos fondos. Desde luego ahí vamos a estar atentos, pero dicho eso, creemos que sigue siendo una oportunidad para, en este momento que estamos además en mitad de una pandemia, pues bueno, que se debe aprovechar esa oportunidad para mejorar la resiliencia y para dar pasos hacia una estrategia de una transición industrial y ecológica, ¿no? Digamos que los beneficios que se obtienen son o justifican de alguna manera cerrar los ojos ante otras cosas que no le gustan a EH Bildu. En política a veces ocurre que, es también el arte de lo posible también. Entonces tienes que tener una coherencia. Nosotros entendemos que desde EH Bildu tenemos una línea coherente y luego hay en un momento cuando hay una oportunidad de mejorar una situación, de mejorar en este caso las dos cuestiones que te he comentado, que hay una mejora, pues bueno, yo creo que es interesante porque eso supone mejorar las condiciones de las personas, al final, que es de lo que se trata, ¿no? Y luego también no se nos escapa que luego en Madrid, pues bueno, la situación política que existe, una derecha, digamos, envalentonada, y bueno, ese contexto también hay que tenerlo en cuenta. Esos fondos europeos a los que aspira también Álava con proyectos que ha presentado y que pasan por esa transformación necesaria, transformación energética hacia la producción de renovables. Los parques eólicos es una opción que se presenta para el territorio. EH Bildu ha presentado ya una enmienda en contra o alegaciones en contra de esa torre para la medición de viento que se quiere instalar en los montes de Iturrieta. ¿Por qué? Bueno, está claro. La apuesta de EH Bildu es la descarbonización de la total, ¿no?, del país lo antes posible. Entonces una apuesta por las energías renovables. Vale. La eólica entre ellas, entiendo. Claro que sí. Lo que pasa que estamos... Luego además hay un plan, el plan de energía eólica, digamos, que está paralizado, que se tiene que realizar, y entonces nosotros decimos tres cosas. Primero, hace falta una planificación. Vamos a hacer planificar cómo lo vamos a hacer. Y en segundo lugar, el tema del modelo. Es decir, tiene que ser lo tiene que dirigir desde las instituciones, desde lo público, pensando en toda la sociedad, y no puede ser que una empresa privada sea la que dirija esta cuestión. Y luego la tercera cuestión, no es lógico que tengamos en zona, que hayamos declarado zonas Renatura 2000, zonas TEC, zonas que son de aves, zonas además de reserva de aves necrófagas, que sea zona declarada también de paisaje sobresaliente, y que la propuesta para poner los primeros parques eólicos sea en esas zonas, cuando en las zonas que estaban excluidas, por ejemplo, en el plan Mugarri, que ha estado en Diputación hasta ahora, del 2010-2020, esas zonas estaban excluidas. Entonces no entendemos el que se haga las cosas de esta forma. Y entonces somos muy críticos y entendemos que en Iturrieta, por ejemplo, en Árcamo, que son zonas C, que son zonas Natura 2000, no se puede poner un parque eólico de esas dimensiones que industrializa una zona natural de tanto valor. Pero no se opondrían a que se instalasen esos parques eólicos. Se trabaja ya en ello desde el gobierno vasco en otros puntos del territorio alavés. Nosotros entendemos que hace falta una planificación y que hace falta, primero, que haya también una priorización, es decir, entendemos que se tienen que colocar también en todas las cubiertas de los ayuntamientos, de los edificios públicos de los ayuntamientos, polígonos industriales, viviendas, zonas antropizadas, zonas, polígonos industriales. Y luego habrá que estudiar, aparte de esas zonas, en otras zonas también, pues habrá que instalar también energía renovable, pero habrá que marcar unas zonas de exclusión y habrá que hacerlo con cabeza y pensando en toda la sociedad, ¿no? Empezábamos hablando de la pandemia y terminamos casi porque le quería preguntar también por la situación que se está dando en Treviño, donde ahora mismo no sabemos o no saben los vecinos de Treviño si tienen que acogerse a las restricciones que marca el gobierno vasco, como venían haciendo hasta ahora, o a las que marca la Junta de Castilla-León, que ha impuesto ahí unas restricciones especialmente duras. Bueno, efectivamente es una vergüenza porque hubo una orden ministerial que dice que los enclaves, pues que en la pandemia, pues que tienen que estar con las medidas, digamos, de la comunidad donde están incluidas, ¿no?, donde se ubican,
Y en este caso es totalmente contradictorio y no se entiende que ahora Castilla y León diga que ahora entra en zona roja, Treviño, el Ayuntamiento de Treviño, y que se diga que no, que se tienen que aplicar las medidas de Castilla y León. O sea, esto es intolerable. Entonces me parece muy bien la actitud del Ayuntamiento de Treviño, que ha dicho que va a seguir con las medidas del gobierno vasco, pero esto además demuestra la sinrazón de todo lo de Treviño. ¿Por qué no se quiere solucionar esta sinrazón que lleva tantos años encima de la mesa? Cuando se habla de voluntad popular, cuando se habla de lo que quieren los ciudadanos, ¿por qué, sabiendo que hay una voluntad mayoritaria de los treviñeses por pertenecer a Araba, por qué no se soluciona esto? Entonces, yo creo que la pandemia está también descubriendo bastantes cosas, y una de ellas es el tema de Treviño, esta sinrazón, y que entendemos que ya es hora, y lo pido a todos los grupos políticos, de que no solo aquí, sino también en Madrid, de que se dé una solución definitiva a este tema. No sé si lo tienen contemplado como una de las exigencias que pueden llevar a esas negociaciones que últimamente tienen con el Gobierno de Madrid. Bueno, para pues diferentes campos. efectivamente en Madrid yo te puedo asegurar que en Madrid, por ejemplo, se ha hablado de Treviño. Como se ha hablado de otras cuestiones, y porque entendemos que es un tema, pero no es nuevo. Es decir, yo personalmente estuve en el Congreso cuando hace ya unos años pues hubo un mandato, del Parlamento Vasco, en el cual se fue a Madrid, y recibimos un portazo por parte, en ese caso, en aquella ocasión, de PP, de PSOE, e incluso en aquella ocasión de Podemos. Yo creo que ahora, en esta coyuntura, digamos, nueva, en este gobierno nuevo de Madrid, debería de facilitarse una oportunidad para solucionar este tema, ¿no? Quique Fernández de Pinedo, portavoz de H. Bildu en las Juntas Generales de Álava. Eskerrik asko. Eskerrik asko, sí. Buen día. Bye.